Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Tenemos audio, tenemos video y también tenemos imagen. 2 en punto, debemos de comenzar. Tenemos clase hasta las 3:50. ¿De acuerdo? Así es que voy a poner en el chat, comenzamos para una vez empezar. Aquí cambiamos de pantalla. Comenzamos. Muy bien. Ahora sí, regresamos aquí a la pantalla completa. Ya sabe, si tiene alguna duda, lo avisa por audio en cualquier momento, ¿de acuerdo, profesor? Entonces ahí hace la pregunta y respondemos la duda, ¿de acuerdo? Pues en la teoría, en la práctica. Muy bien, así es que vamos a comenzar. Vamos a darle vista lectura. Comenzamos, chicos. Estamos en la semana número 3 de su curso favorito de trigonometría. El tema que vamos a desarrollar hoy son razones trigonométricas de ángulos en posición normal y reducción al primer cuadrante. Temas importantes base, ¿de acuerdo? Para ir firmes al examen. Muy bien, vamos a la siguiente hoja. Especificaremos el contenido. Ahí lo tenemos. Vamos a dar la definición de ángulo en posición normal y también de ángulos coterminales. Vamos a mencionar las razones trigonométricas de los ángulos que están en posición normal, las razones trigonométricas de los ángulos negativos. También, chicos, los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Luego, reducción al primer cuadrante para ángulos positivos menores a una vuelta y reducción al primer cuadrante para ángulos positivos mayores a una vuelta. Y, por supuesto, los ejercicios de esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos. Un ratito, como está encerrado. Entonces, listo. Vamos a la siguiente hoja y comenzamos con esta introducción. A ver, estamos desarrollando trigonometría plana. Entonces, todo esto que estamos subrayando es nuestro plano. Excelente. En la semana número 1 habíamos definido lo que es un rayo. Ahí está. Ese es un rayo. Un segmento, ¿de acuerdo? Que tiene dirección. Y ahí, precisamente, en este extremo va una flechita. Ese es el rayo. Vamos a hacer que el rayo rote. A ver, ponemos una rotación. Bueno, a su lado inicial. Rota en sentido antihorario hasta que tenga su lado final. Ahí está. Y se genera este ángulo trigonométrico alfa. ¿De acuerdo? Donde, o ese puntito de ahí, le vamos a llamar vértice o también origen. Excelente. Muy bien, entonces ese es un ángulo trigonométrico. Lo conocemos por la semana número 1, ángulo trigonométrico. Ese ángulo trigonométrico vamos a incrustarlo, vamos a ponerlo encima. Miren, chicos, aquí un eje horizontal, un eje vertical, un eje X, el eje Y. Vamos a ponerlo encima aquí, en el plano, en el sistema XY. Vamos a ponerlo de tal manera que cumpla dos condiciones. Primera condición, que este vértice de aquí tiene que estar en el origen del sistema. El vértice tiene que ser igual al origen del sistema. Y la segunda y última condición es que el lado inicial, este lado inicial aquí, chicos, tiene que estar contenido en el semieje positivo de las abscisas. Desde el 0 hacia la derecha, él se le llama semieje positivo de las abscisas. Semieje, ¿de acuerdo? Porque es, bueno, la mitad del eje. Positivo, ¿de acuerdo? Porque está a la derecha de 0 de las abscisas, de la abscisa. Entonces, el lado inicial, vamos a abreviarlo así, el lado inicial, tiene que estar contenido en el semieje positivo de la abscisa, ¿de acuerdo? Aquí dice abscisa.
Entonces vamos a poner el semieje positivo a la axis OX. OX más. Tiene que estar contenido el semieje de las axis. Entonces, chicos, si un ángulo trigonométrico, que lo vimos en la semana 1, ese ángulo trigonométrico ahí, lo ponemos en el plano XY, de tal manera que cumpla estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Que su vértice que esté en el origen y que su lado inicial esté en el semieje positivo de las axis, entonces vamos a decir que es un ángulo en posición normal, estándar o canónica. Miren, este sistema XY lo voy a poner acá así, ya lo voy a sobreponer. Ahí está. Vamos a borrar todo esto. Borramos y viene el título de la clase de hoy. Ángulos en posición normal. Ahí está la definición. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Es aquel ángulo que tiene su vértice en el origen de un sistema coordenado rectangular. Su vértice coincide aquí con el de ese mismo sistema, ¿de acuerdo? El sistema XY. Y su lado inicial en el semieje positivo de las axis, semieje positivo OX. Tiene que estar contenido acá. ¿De acuerdo? Chicos, que quede claro que hay dos cosas aquí que no lo estamos tomando en cuenta. Primero, no estamos diciendo nada con respecto al lado final. El lado final puede estar por acá, pudo haber estado por aquí, pudo haber estado por aquí, o como pudo haber estado por acá, o por aquí también, etcétera. Ninguna condición para el lado final. Y segundo, es que tampoco estamos condicionando que el ángulo tenga sentido. En este caso, el ángulo trigonométrico tiene sentido antihorario. Pudo haber sido este ángulo de aquí, en sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces, no hay condición para su lado final y tampoco no hay condición para su sentido. Solamente su vértice y su lado inicial, nada más. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, te escucho. entonces, si nos dan un sentido horario, ¿lo trabajaríamos de ese modo o lo hacemos invirtiendo su sentido y cambiándole de signo? Ya, a ver, uno es libre de trabajarlo, ¿de acuerdo? Puedes trabajarlo en sentido horario o antihorario, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, les dije que trabajemos en sentido antihorario, más que nada ese es para las aplicaciones y en los triángulos. Aquí para ángulos en posición normal, podemos trabajarlo de cualquier manera, dependiendo sobre todo, y ya vamos a ver en los ejercicios, dependiendo del ejercicio qué es lo que pide. A veces el ejercicio fuerza a que vayas en sentido antihorario, en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no importa qué sentido trabajemos, ¿de acuerdo? Podemos trabajar en sentido horario o antihorario o también como pide el ejercicio, de repente es más fácil en alguno de ellos, vamos por el más fácil. No sé si eso respondió a tu pregunta, me avisas, por favor, si no, a ver. Sí, así fue, profesor. Muchas gracias. Correcto, correcto, muy bien. Vamos con ejemplos, mire aquí, ahí está la definición, no está tan claro, a ver, miren, vamos con ejemplo, primer ejemplo. Aquí está el eje vertical, el eje Y, el eje horizontal, y mide, ahí está, este es el lado inicial, y ahí está el lado final, y mide ahí, no sé si se nota bien, aquí, ahí está, el ángulo beta. Beta cumple las dos condiciones porque su vértice está acá en el origen, ¿de acuerdo? Su vértice es el origen del sistema y además su lado inicial, sí, claro, profesor, ¿y cómo reconozco su lado inicial? Es que mira el ángulo trigonométrico, digamos que, vamos a resaltarlo así, parte desde ahí y termina ahí, está la flechita. Eso indica que parte, comienza, inicia desde acá. Y como inicia aquí es el semieje positivo de las axis, cumple con los dos requisitos, ¿de acuerdo? Cumple con los requisitos suficientes, que cumple los requisitos, ya está en posición normal. Entonces ponemos aquí que beta está en posición normal. Beta es un ángulo trigonométrico que está en posición normal. Vamos con otro ejemplo. Eje horizontal, eje vertical, y mide aquí, una flechita aquí, de azulito, por acá otra que está, ahí está, en una dirección, y vamos a resaltar de este colorcito mejor, comienza de acá y ahí está terminando. Entonces, ahí tenemos a teta. Entonces, vamos a ver si teta está en posición normal. Su vértice es el origen, claro, aquí está, su vértice es el origen, porque este es su lado inicial, su lado final, ha girado alrededor de este punto, ese es su vértice y su vértice está en el origen del sistema XY.
y su lado inicial está en el semieje positivo de las abscisas. Su lado inicial, que es este de aquí, no está en el semieje positivo de las abscisas. Este es el eje de las ordenadas. Vamos a escribir los nombres aquí. Horizontal, vertical. Toda esta flechita así, ¿de acuerdo? Se llama eje de las abscisas. Todo. Eje de las abscisas. Abscisa. Eje de las abscisas. Y esta flechita vertical, que es perpendicular al eje de las abscisas, es eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Bueno, ordenadas. Entonces, chicos, comienza en el eje de semieje positivo de las ejes desordenadas y termina aquí. Esto no cumple. No cumple, por lo tanto, teta no está en posición normal. ¿De acuerdo? Ahora, luego les digo por qué es importante que un ángulo esté en posición normal. En la siguiente hoja le voy a decir por qué. ¿De acuerdo? Así es que borramos aquí. Entonces, si vemos un ángulo que no está en posición normal, que es este teta, tenemos dos caminos para que pongamos que esté en posición normal. Es decir, podemos salvarlo para que sí esté en posición normal. Es importante que esté en posición normal. Ya luego les digo por qué. ¿Cuáles son los dos caminos, chicos? Rápido, miren por acá. El primer camino que usted puede hacer para que este ángulo esté en posición normal es agregarle este de aquí. Este ángulo que le vamos a llamar aquí luego ángulo cuadrantal. Le agregas 90 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Sabemos que este es un cuarto de vuelta. En el sistema sexagesimal, 90 grados sexagesimales. En el sistema centesimal, 100 grados centesimales. Y en el sistema radial, pi medios radianes. Y por lo tanto, todo 90 más teta, 90 grados más teta, ya está en posición normal. ¿De acuerdo? Ahora, otra manera de poder salvar un ángulo, en este caso teta, es aplicando lo que es rotaciones o traslaciones. En este caso vamos a aplicar una rotación en sentido antihorario. ¿Cómo es eso? Miren, chicos, aquí está su lado, la vertical y la oblicua. Así vamos a ver, la vertical y la oblicua. Vamos a rotar 90 grados. A ver, un ratito, ahorita voy con la preguntita, un ratito, mire, comenzó por aquí en la vertical, ¿de acuerdo? Ahora va a comenzar por acá, va a comenzar por acá, aquí va a comenzar. Borramos, borramos, y mire, ¿dónde está terminando? Terminó por acá, al rotar 90 grados va a terminar por aquí. A ver, un ratito voy a dibujar aquí la vertical y la horizontal. Entonces, ahora va a terminar por acá. Entonces, ese mismo ángulo teta lo ponemos acá. Es este de acá. ¿Qué hemos hecho? Es como si fuese su pantalla, agarra su pantalla de la computadora, pero no lo haga, mentalmente, agarra la pantalla y lo para. ¿De acuerdo? Está así de manera horizontal y lo para. Y va a estar así. Y usted sabe, por la clase pasada, en la teoría de la clase pasada, dijimos que las razones trigonométricas de este ángulo del teta que está aquí tienen el mismo valor de este teta. ¿De acuerdo? Mientras no cambien las medidas, siguen teniendo las mismas razones trigonométricas. Seno de teta a la izquierda tiene el mismo valor que seno de la derecha. Coseno tiene el mismo valor que coseno, etc. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el segundo camino que podríamos utilizar para salvar un ángulo que no esté en posición normal, ¿cuál es? Aplicando rotaciones o traslaciones. Aplicando rotaciones o traslaciones. O a veces se requiere de los dos, traslaciones. Traslaciones. Y esta teoría, ya conforme vamos resolviendo los ejercicios, les vamos a mencionar de qué se trata. A ver, vamos, creo que hay una pregunta. A ver, escuchamos la pregunta. Con confianza, chicos. Por audio, por favor. Ya, muy bien. Listo. Entonces, aquí tenemos la definición de ángulo en posición normal y dos ejemplos. Y aquí están las dos formas de cómo salvar a un teta que esté en posición normal. ¿De acuerdo? Ahora, vamos, antes de decir su importancia y sus aplicaciones, vamos a definir, borramos aquí, lo que es un ángulo cuadrantal. De repente en esta clase nos puede ayudar poco, pero es importante siempre a partir de ecuaciones trigonométricas, funciones trigonométricas, etc.
Ángulos cuadrantales. ¿Qué son ángulos cuadrantales? Vamos a leer. Son ángulos que están en posición normal. Bueno, correcto. Cuyo lado final coincide con un eje de sistema. ¿De acuerdo? Su lado final tiene que estar en algún eje del sistema, es decir, horizontal y vertical. Ahora ponemos la condición, disculpen, ponemos la condición para el lado final. Su lado final puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. Eso, en los 4 sitios. Puede estar aquí, por acá, por acá, por acá, nada más. Su lado final en algún eje del sistema. ¿De acuerdo? A ver, vamos con ejemplos. Vamos con ejemplos. Primero que está en posición normal. Bueno, entonces su vértice, aquí está el eje X, el eje Y. Su vértice, aquí está en el origen. Miren, su vértice en el origen. Su lado inicial es este, chicos. Este es su lado inicial y este es su lado final. Y vamos a suponer que este es el ángulo que se está formando. Y nosotros conocemos ese ángulo que es un cuarto de vuelta. Ese ángulo es pi medios radianes. Entonces, este ángulo pi medios radianes es un ejemplo de ángulo cuadrantal porque está en posición normal y además su lado final termina en el semieje positivo de las ordenadas. Otro ejemplo, eje horizontal, eje vertical. Miren, chicos, ahí está y listo. Antes de mencionar el ángulo, mire, aquí está su vértice. Este es su lado inicial, aquí está su lado inicial y este es su lado final. Y podemos haber ido por acá, pero vamos en sentido antihorario, por ejemplo, y si vamos en sentido antihorario es 3/4 de vuelta. Como es 3/4 de vuelta, sabemos que 3/4 de vuelta es 3 pi medios radianes, que es 270 grados sexagesimales. Ahí está. ¿De acuerdo? Este también es otro ejemplo de ángulos cuadrantales. Y hay muchos ejemplos. Miren, chicos, vamos a generalizar los ejemplos. ¿De acuerdo? Miren. Eje vertical, eje horizontal. A ver, supongamos que este sea el vértice, siempre sea el vértice y este sea el lado inicial. ¿Cuál es su lado final? Aquí mismo. Es decir, no hay rotación alguna. Queda ahí como está. Tenemos el ángulo trigonométrico nulo, es decir, el 0. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el 0, ahí termina, ese puntito significa que ahí termina, porque ya sabemos dónde empieza ahí también, pero ese es donde termina 0, el ángulo trigonométrico 0. Vamos con este, miren con este. Empezó aquí, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que empezó aquí y aquí está su vértice y terminó acá. Vamos a poner aquel puntito donde terminó. Ahí está el puntito y ya sabemos que ese es pi medios. Lo vamos a poner aquí en este extremo pi medios, indicando que ese es pi medios radianes. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos, miren, este es su vértice, este es su lado inicial y va a terminar por acá. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha dado media vuelta, como termina acá, le vamos a poner en puntito ahí, ¿de acuerdo? Y media vuelta es excelente, pi radianes. Ahora vamos con este ejemplo, este de acá. Ha comenzado aquí, bueno, este es su vértice, ha comenzado aquí y terminada por acá. Entonces, ha hecho esta rotación, como termina aquí, ponemos el puntito por ahí. Ahí está. Y ese ángulo, ya sabemos que es 3 pi medios radianes. Ahí está, 3 pi medios radianes. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Miren, 0, pi medios, pi, 3 pi medios. Vamos a ir sumando siempre pi medios, más pi medios, más pi medios, así sucesivamente. Hay que hacerlo rápido, chicos. Más pi medios, 3 pi medios, más pi medios. 2 pi, más pi medios, seguimos, 5 pi medios, más pi medios, 6 pi medios, que es 3 pi, más pi medios, 7 pi medios, más pi medios, 8 pi medios, que es 4 pi, más pi medios, 7 pi medios, perdón, 4 pi más pi medios es 9 pi medios, más pi medios, 10 pi medios, que es 5 pi, y así continuamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En sentido antihorario. Atención, todos observen aquí, todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, donde está el lápiz, ¿qué forma tiene? 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi, es un número par por pi. Siempre es un par por pi, un número par por pi. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este extremo termina todo ángulo cuadrantal, por ejemplo, 20 pi termina por aquí, etcétera. Todo ángulo cuadrantal que termine en ese extremo, ¿qué forma tiene? Pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, 11 pi, un número impar por pi. Impar por pi. Y los que terminan arriba y abajo, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, 15 pi medios, 17 pi, impar por pi sobre 2. Impar por pi sobre 2. ¿De acuerdo, chicos?
Aquí tenemos todos los ángulos cuadrantales en sentido excelente, antihorario. Antihorario. Tarea, primera tarea para ustedes. Usted sabe que en cada clase le dejo tarea. Esta es la primera tarea de hoy. Rápido, chicos, que se acabe el tiempo. Ponga un ejemplo así, para los ángulos cuadrantales en sentido horario. Y usted lo horario. Usted aquí comienza con 0, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi, menos 5 pi medios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son ejemplos de ángulos cuadrantales. Muy bien, entonces tenemos ángulos en posición normal y ángulos cuadrantales. ¿Alguna duda, chicos? Avisar, si no, vamos a la siguiente hoja. Ahora sí. Vamos a la siguiente hoja. ¿Por qué un ángulo tiene que estar en posición normal, estándar o canónica? También se le menciona así. Porque le vamos a calcular las razones trigonométricas. Si un ángulo está en posición normal, usted puede calcular sus razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, hasta la cosecante. Profesor, pero si un ángulo no está en posición normal, lamentablemente no use esta definición, pero si lo uso, va a salir otra cosa que no es la respuesta, es algo incorrecto. Entonces, chicos, razones trigonométricas para exclusivamente ángulos que están en posición normal. Entonces, aquí hay una definición, dice, sea un punto diferente del origen y un ángulo en posición normal alfa. Si P es un punto perteneciente al lado final del ángulo alfa, entonces las razones trigonométricas de alfa se definen de la siguiente manera. A ver, un momentito, ahorita les voy a comentar. Miren, aquí está el eje horizontal, el eje vertical, el sistema XY, el plano XY. Póngale ahí un ángulo en posición normal. Por ejemplo, vamos a poner este ángulo, miren, ahí está, lado inicial, lado final y el ángulo alfa. Ese es el ángulo que está en posición normal. Chicos, atención. En su lado final, usted toma un punto cualquiera, diferente del origen. Cualquier punto, puede estar acá, puede estar acá, puede estar aquí, puede estar acá, más arriba, cualquier punto. Entonces vamos a suponer que estamos poniendo este puntito. Y bueno, ya salió con todo, este puntito de acá. Ese punto, por ser un punto en el plano, tiene axisa ordenada. Un punto en el plano tiene siempre dos componentes, axisa y ordenada. Y se escribe así, X, Y. X es axisa, X se le llama axisa, y Y se le llama ordenada. Y se llama ordenada. Primera componente o segunda componente. Un punto en el plano tiene dos componentes, ahí está. Y este punto tiene una distancia siempre con el origen, una distancia R. ¿De acuerdo? Que le vamos a llamar radio vector y vamos a calcular R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. O sea, nosotros podemos calcular esa distancia, este R, como la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado, esa distancia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos axisa, ordenada y radio vector. Axisa, ordenada y radio vector aquí en la figurita. Con estos tres elementos vamos a calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente y la secante y cosecante. Y vamos a definirlo de esta manera. Chicos, a ver, rápido, para hacer una analogía. A ver, quiero ver dónde aparece el coseno. Aquí abajo, ¿no? Ya. Aquí está. Ahí está. Usted lo conoce. Profesor, la semana pasada, para este ángulo alfa, que está aquí en la figurita, ¿de acuerdo? Habíamos definido seno de alfa, como cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto puesto sobre hipotenusa. Habíamos definido el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. Habíamos definido la tangente como cateto puesto sobre cateto adyacente. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Excelente. Estas son las razones trigonométricas para ángulos agudos. Ahora vamos a generalizar, vamos a ampliar esta definición. Como sabemos que seno es cateto puesto sobre hipotenusa, cateto opuesto es ordenada. Opuesto, ordenada. Y todo lo que es hipotenusa se cambia como radio vector.
Así es que nuestra nueva definición de ahora es el seno ordenada sobre el radio vector. Ordenada sobre el radio vector. ¿Y quién es la ordenada? La ordenada es Y, la segunda componente. ¿Y quién es el radio vector? Es R. Por lo tanto, el seno es Y sobre R. ¿De acuerdo, chicos? El coseno habíamos definido como cateto adyacente sobre hipotenusa la semana pasada. Cateto adyacente abscisa. Abscisa. Hipotenusa siempre es cambiado por el radio vector. Ahora, el coseno para nosotros, para un ángulo que está en posición normal, va a ser abscisa sobre el radio vector. Ahí está, abscisa sobre el radio vector. Es decir, X sobre R. ¿De acuerdo? Y finalmente, la tangente. La semana pasada ya hemos definido cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. Ahora, cateto opuesto es ordenada. Ordenada. Y cateto adyacente es la abscisa. Abscisa. Entonces, la tangente para el día de hoy, para un ángulo que está en posición normal, es ordenada sobre abscisa, así lo vamos a definir. Ordenada sobre abscisa. Chicos, y las demás razones trigonométricas, la cotangente, la cosecante y la secante, de manera similar. ¿De acuerdo? Vamos a borrar aquí en alcance espacio, de manera similar. A ver, un ratito, porque se ha borrado. Esto hay que borrar. Borramos este de aquí. Borramos. Y tenemos este de acá. Es 1, 2 y 3. La cotangente sabemos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, entonces es abscisa sobre ordenada. La secante sabemos que es hipotenusa sobre cateto adyacente, pero hipotenusa cambia por radio vector y cateto adyacente con abscisa, radio vector sobre abscisa. Y la cosecante sabemos para ángulos agudos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa cambia para radio vector y cateto opuesto ordenada. Aquí tenemos las razones trigonométricas para un ángulo que está en posición normal. Si no hay dudas, vamos a la siguiente hoja. Borramos este de aquí. Y tenemos razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. A ver, un ratito. Si bien es cierto, hay muchas reglas mnemotécnicas, pero vamos a usar este de aquí de la circunferencia trigonométrica. Les explico de esta tablita. Miren, aquí tenemos las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y por acá en esta fila tenemos los ángulos cuadrantales, eso que hemos generalizado hace un momento: 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, etcétera, etcétera, que aquí están en grados sexagesimales. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te piden, a ver, ¿cuánto es la tangente de 270? Tangente de 270. Se necesita la tangente de 270 para dar la respuesta. Entonces uno de repente y se memoriza esa tabla, a ver, tangente 270. Ah, bueno, no existe. No existe. Pero, ¿y qué pasaría si uno no se memoriza esta tabla? Mira que hay una tabla, varias filas, varios valores. Tangente 270. Yo lo conozco. Creo que sale -1. 1. Por último, el profe no enseñó. Muy bien, vamos a dar esta estrategia y yo les voy a dejar de tarea, segunda tarea de la clase de hoy: complete esta tabla. Esta tabla está incompleta. Bueno, está completa, pero hay que ampliar, ¿no? Por ejemplo, acá ponga una columna más de 450, otra columna más de 540, etcétera, etcétera. O también ya un negativo de -90. O sea, más ángulos cuadrantes, el sume más 90, más 90, más 90, más 90, etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Amplíe esta tabla. A ver, vamos a dejarlo así. Miren rápido. Horizontal, vertical, horizontal. Esto es importante, que se tienen que memorizar, chicos. Quiero que se memoricen esta parte nada más. Ahora sí. Este es para el seno y este es para el coseno. Circunferencia trigonométrica, eje horizontal, eje vertical. Bueno, la circunferencia trigonométrica es una circunferencia centrada en el origen y radio 1, nada más. Así de simple vamos a tener. Listo. Atención, chicos. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, aquí en este extremo, todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el seno es 0. El seno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el seno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termina arriba, el seno es 1.
el seno toma el valor de 1 y todo ángulo cuadrantal que termina aquí abajo, el seno es menos 1. Nada más, quiero que se memoricen eso de ahí. En los lados el seno es 0, arriba el seno es 1 y abajo el seno es menos 1. Ahora para el coseno es algo similar, simplemente una rotación nada más. Todo ángulo cuadrantal que termina arriba y abajo, el coseno es 0. 0 y 0. Todo ángulo cuadrantal que termine aquí al lado derecho, de acuerdo a la pantalla, aquí a la derecha, el coseno vale 1. 1. Y si todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el coseno vale menos 1. Con eso es suficiente. Mire, tienen un parecido, ¿no? Es como si rotásemos el seno de arriba 90 grados en sentido, en este caso en sentido horario. ¿De acuerdo? Con memorizarse eso, chicos, se completa todo. Por ejemplo, ¿cuánto es? Terminamos, chicos. ¿Cuánto es el seno 90? O vamos a verificar que efectivamente el seno 90 sea 1. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto es seno 90? Seno de 90. Entonces, si queremos hallar seno de 90, ¿de acuerdo? Tenemos que recordarnos dónde termina pi medios. Eso es lo que habíamos generalizado, dónde termina. Aquí está el eje horizontal, el eje vertical. Nosotros sabemos que pi medios o 90 grados termina aquí. Termina aquí en ese extremo. ¿De acuerdo? ¿Quién termina ahí? Pi medios. 5 pi medios, 9 pi medios, 13 pi medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pi medios. Entonces, como termina aquí, el seno vale 1. ¿De acuerdo? Para la tablita el seno vale 1. El seno vale, y listo, ya lo tenemos, el seno vale 1. Por ejemplo, rápido, a ver, queremos el coseno de 270. Por ejemplo, vamos a ver si efectivamente sale 0, como dice. Queremos el coseno de 270. ¿Cuánto sale? Entonces, graficamos, esto lo tenemos que tener en la mente, graficamos y respondemos esta pregunta. ¿Dónde termina 270? 170, ¿dónde termina? Aquí tiene 0, 90, 180, aquí termina 270. ¿De acuerdo? 3 pi medios. ¿Quién más está? 7 pi medios, 11 pi medios, 15 pi medios, 19 pi medios, etcétera. Fíjese ahí lo que hemos generalizado. Y todo ángulo cuadrantal que termine ese extremo, el coseno vale 0, así es que el coseno es 0. Así es que efectivamente el coseno salió 0. A ver, ¿y cuando terminamos? ¿Cuándo terminamos? Quedemos la tangente de 360. Ya, de 270, para hacerlo más interesante. Queremos la tangente de 270. A ver, tangente de 270. ¿Qué hacemos con la tangente? La semana pasada habíamos, profesor, pero no está la tangente. Ya, tranquilo. Pero la semana pasada habíamos dicho que la tangente es lo mismo que seno sobre coseno. ¿Se acuerdan? Lo habíamos demostrado. La tangente es seno sobre coseno. Así que vamos a poner tangente seno de 270 sobre coseno de 270. ¿Se acuerda de esta identidad la semana pasada? De las propiedades que hicimos, ahí nada más de los triangulitos que hemos... Ahí está. Tangente de seno sobre coseno. ¿Y cuánto es seno de 270? ¿Dónde termina 270? 270 termina aquí. Por lo tanto, todo ángulo cuadrantal que termina ahí, ¿cuánto vale el seno? Vale menos 1. 270, ¿dónde termina 270? 270 termina aquí y todo ángulo cuadrantal que termine ese extremo, el coseno vale 0. Todo número diferente de 0 dividido por 0 no existe. Hasta ahora, por el momento. Quizás hay un estudio más adelante, etcétera, pero por el momento, por el nivel que estamos, un número diferente de 0 dividido por 0 no existe. No existe. Así es que, chicos, no existe la tangente 260. Tarea para ustedes, complete la tabla. Complete. ¿Cuánto es la secante de 90? Verifique. ¿Cuánto es la cosecante de 180? Verifique, etcétera. Complete la tabla, ¿de acuerdo? Póngala y póngala más filas, más columnas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que se memorice, chicos, es esto. Con esto trabajaremos el curso. Esto nada más. Lo demás se deduce. Con unas pequeñas fórmulas se utiliza para trabajar todo el curso. ¿Alguna duda, chicos? Si no, si pasamos a la siguiente hoja. Por si acaso voy al chat, borramos. Por si acaso voy al chat, voy a cambiar de pantallita. Ah, un ratito. Ahora sí, con este. ¿Sale la imagen? ¿Sale mi imagen? A ver.
¿Alguna duda, avisa? Vamos a escribir aquí. ¿Alguna? Qué raro, se habrá desconectado. Pensé que salía. Parece que no hay ninguna duda, chicos. Y creo que la imagen, bueno, ya bueno, parece que no hay imagen. Vamos a intentar una vez más poner la camarita. Ya, a ver, ya, vamos a cerrarlo, ¿de acuerdo? Ya, estamos sin camarita, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente hoja. Bien, razones trigonométricas de ángulos de la forma menos alfa, también conocidos con ángulos negativos. Entonces, tenemos el siguiente resultado. El seno de menos alfa es lo mismo que menos seno de alfa. El coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa. La tangente menos alfa es menos tangente de alfa. La cotangente menos alfa es menos cotangente de alfa. La secante menos alfa es igual secante de alfa. La cosecante menos alfa es lo mismo que menos cosecante de alfa. Se dice, jóvenes, que el coseno y la secante absorben el signo. Es decir, miren, coseno de menos alfa, este menos queda absorbido. Queda absorbido significa que no se va a volver a escribir, ya no se pone. Quedas con coseno de alfa, nada más. Lo mismo ocurre con la secante. Secante menos alfa, este menos queda absorbido. Como queda absorbido, entonces queda lo mismo que la secante de alfa. Y en las otras 4 razones trigonométricas, el menos sale, se pone adelante, se comporta bien. Chicos, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Vamos a dividir el plano en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Así se llaman los planos. Primer, segundo, bueno, los cuadrantes, ¿no? Claro, el plano es dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercer y 4 cuadrantes. Según el cuadrante al que pertenece un ángulo en posición normal, sus razones trigonométricas tienen signos positivos o negativos. A continuación se muestra un esquema que resume lo anterior. Todo ángulo trigonométrico que está en el primer cuadrante es de signo positivo, porque lo asociamos con ángulos agudos. Y como habíamos visto en la clase pasada, los ángulos agudos tienen signo positivo. Por lo tanto, todo ángulo en posición normal que esté en el primer cuadrante se dice que tiene su razón trigonométrica tiene signo positivo. A ver, quiero aclarar algo aquí, chicos. Línea horizontal, línea vertical. Aquí está el lado inicial. Ahí está, ese es el lado inicial. Según dónde se encuentre el lado final, si el lado final se encuentra aquí, se dice que el ángulo está en el primer cuadrante. Si el lado final se encuentra por acá, obviamente formando este ángulo o este otro ángulo, pero si su lado final se encuentra aquí, se dice que está el ángulo en el segundo cuadrante. Si su lado final está aquí, se dice que está en el tercer cuadrante. Y si su lado final está por acá, se dice que está en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Dependiendo dónde se encuentre su lado final, se dice en qué cuadrante está. Pero ojo que, y ahí viene la pregunta, profesor, si su lado final está acá, por ejemplo, justo acá en la vertical, no, digamos, vamos a decirle que no pertenece ni al primer ni al segundo cuadrante. Es un ángulo cuadrantal, como habíamos generalizado hace un momento. Profesor, si el lado final pertenece aquí, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Al segundo o al tercero? Ni al segundo ni al tercero. Se dice que es un ángulo cuadrantal. ¿De acuerdo? Entonces, si su lado final está en el primer cuadrante, entonces todas sus razones trigonométricas son de signo positivo. ¿De acuerdo? Vamos por acá, chicos. Si está en el segundo cuadrante, ese de segundo. Mire, usted pone la lista. A ver, voy al chat porque voy a intentar la camarita con la camarita.
es, digamos, a ver, ¿alguna duda avisar? Sale negro. ¿O me pueden ver? ¿Pueden verme, chicos? No, profesor. No, y de hace rato no me han visto. Al inicio de Decir, clase sí se vio. Recién hace 20 minutos, creo. A ver, ya, voy a revisar la conexión un ratito. A ver, un ratito. De repente se ha desconectado. Ya, bueno, si no funciona con eso, pues, ¿qué se va a hacer? Creo que era eso. Disculpen. Ahora sí, parece que sí, ¿verdad? Ahora sí. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Vamos, chicos. Ahí está. Usted tiene que listar las razones trigonométricas. Lístenlo. Pongo una lista. Seno. Cuando terminamos, chicos, rápido. Coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí están las 6 razones trigonométricas. Hay que decir que lo de arriba tiene más prioridad que lo de abajo. Muy bien. Entonces, jóvenes, de esta lista, ¿qué razones trigonométricas empiezan con S? Seno y secante. Pero ¿cuál es el que está arriba? El primer orden, seno. Entonces, los que empiezan con S, que está en el segundo cuadrante, este segundo cuadrante, es el seno. Seno y su recíproca, porque la recíproca es aquel que tiene el mismo signo, no su corrazón. La corrazón, no, su recíproca, ¿de acuerdo? ¿Quién es la recíproca del seno? La cosecante. Entonces dice que en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante tienen signo positivo, nada más. Las otras razones trigonométricas tienen signo negativo. Aquí en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante, chicos, como empieza con la T, de las razones trigonométricas, ¿quién empieza con la T? La tangente. Entonces la tangente es positivo. Y su recíproca, ¿quién es la recíproca de la tangente? La cotangente. Entonces sí que en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente tienen signos positivos. Las demás, las otras 4 razones trigonométricas tienen signo negativo. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, C de cuarto cuadrante, aquí ponen cuarto cuadrante, C de ¿qué razones trigonométricas empiezan con C? Profesor, hay 2, el coseno, la cotangente y también la cosecante, aquí abajo hay 3. Pero en la orden, el primero es el coseno. Entonces, el coseno con su recíproca, con la secante. El coseno y la secante son de signos positivos. ¿De acuerdo? A ver, rápidamente, y claro, y las otras demás son signos negativos. Rápidamente, vamos con este ejemplo. Supongamos que alfa es un ángulo que está en posición normal, que la tangente de alfa, fácil el ejemplo, que la tangente alfa es positivo, ¿de acuerdo? La tangente es positivo y el seno es negativo. Pregunta, si la tangente de alfa es positivo y el seno del mismo ángulo es negativo, ¿en qué cuadrante está el alfa? Chicos, si la tangente de alfa es positivo, entonces usted tiene 2 posibilidades para alfa. Que esté en el primer cuadrante o que esté en el tercer cuadrante. No puede estar en el cuarto, tampoco puede estar en el segundo cuadrante, porque ahí es negativo. Entonces tenemos 2 posibilidades para alfa, que pertenece al primer cuadrante o alfa pertenece al tercer cuadrante. Nada más, 2 posibilidades. Ahora, que el seno de alfa sea negativo, también hay 2 posibilidades. ¿De acuerdo? Que sea negativo, tiene que estar en el tercer o cuarto cuadrante. Porque en el primer cuadrante es positivo y en el segundo cuadrante eso no es positivo. Positivo y positivo, entonces tiene que estar en el tercer o cuarto cuadrante. Alfa tiene que estar en el tercero o alfa tiene que estar en el cuarto cuadrante. Entonces, él tiene 2 posibilidades y él tiene 2 posibilidades. Tienes que tomar lo común, lo que se repite. Y lo que se repite es esta de aquí.
Por lo tanto, se concluye que alfa está en el tercer cuadrante. ¿De acuerdo, chicos? Este es tercer cuadrante. Así está. Borramos por aquí. Vamos a la siguiente hoja. Ángulos coterminales. Rápido. Se nos va el tiempo. Vamos a ir pasando. Listo. Y aquí una lista de propiedades. Vamos a leer. Dice así. Son aquellos ángulos que están en posición normal. Son dos ángulos que están en posición normal. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, alfa, un ángulo trigonométrico que está en posición normal, y beta, otro ángulo trigonométrico que también está en posición normal. Es decir, su vértice está en el origen y su lado inicial está en el semieje positivo de las abscisas. Y bueno, tienen un mismo lado final. Entonces, son ángulos que están en posición normal cuyos lados finales coinciden y también tienen el mismo lado final. Es decir, tienen el mismo vértice, mismo lado inicial y mismo lado final. Ahí está alfa y beta. Entonces, si cumple esas tres condiciones, se dice que son ángulos coterminales. En el ejemplo, alfa y beta son ángulos coterminales. Vamos con las propiedades de ángulos coterminales. Dos propiedades. Primera propiedad es que la diferencia es un múltiplo de 360. Y la segunda propiedad es que tienen las mismas razones trigonométricas. Vamos con ejemplos. Miren, chicos. A alfa, que está en verdecito, observe alfa, cámbiele sentido. Cámbiele sentido, chicos. A ver, cambiamos de sentido. Cambiamos de sentido. Ahí está. Y si cambia de sentido, cambia de signo. Usted conoce muy bien. Excelente. Mira, ha comenzado desde aquí. Comenzó aquí. Mira, beta comenzó por aquí, está avanzando, terminó por acá, pero continúa con el otro ángulo y termina aquí. Es decir, hemos dado una vuelta. Beta sumado con menos alfa, beta sumado con menos alfa, mire, beta sumado con menos alfa es una vuelta. Una vuelta en sentido horario. Eso es menos 360. Eso es igual menos 360, porque es una vuelta en sentido horario. Excelente. Entonces aquí, por ley de signo, más por menos es menos. Beta menos alfa es igual. Y este podemos poner 360 por menos 1. Entonces aquí tenemos beta menos alfa es igual a 360, igual a 360. Y este n toma el valor de menos 1, donde n es un número entero. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto siempre es la diferencia beta menos alfa, o también de alfa menos beta, siempre es un múltiplo de 360. ¿De acuerdo? Puede estar comunicado por menos 1, por menos 2, por menos 3, menos 4, por 0, por 8, por 10, por 500, por un número entero. Usted sabe que los enteros son los positivos. 1, 2, 3, 4. Los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y el 0. Nada más. Positivos, negativos y 0. Nada más. Profesor, un medio, no, un cuarto, no, raíz de 3, no, no, nada de eso. ¿De acuerdo? N es un número entero, en este caso tomo menos 1. Y al Profesor, final, sí, te escucho. ¿esa multiplicación va a depender de las vueltas que vaya a dar? Exacto. ¿De acuerdo? De las vueltas que va. Por ejemplo, mira, por ejemplo, a ver un ratito, ya vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, esto. Vamos a poner dos ejes. Miren, este es un ángulo alfa, ¿de acuerdo? Y de repente ocurre también que este sea beta. ¿Sí? También por acá, mismo sentido. A ver, ¿cuánto? Ya hay nada más. A ver, ya este que sea B. Listo. Entonces, aquí podríamos tomar la diferencia de alfa menos beta o beta menos alfa y vamos a tener que hay tres vueltas, ¿no? Mire, por ejemplo, dos vueltas nada más, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, 1 y 2 vueltas nada más. Vamos a tener, por ejemplo, la diferencia de 2 vueltas. ¿De acuerdo? Usted hace la diferencia beta menos alfa y ve cuántas vueltas da 360 menos 360, etcétera. Y eso depende de cuántas vueltas dé. ¿De acuerdo? Y así podemos poner muchos más ejemplos. Estos son también dos ángulos, son coterminales. Excelente. Muy bien. Profesor, Ahora, sí, te ajá. escucho. Y dependiendo de que, por ejemplo, usted había puesto el ejemplo de que sea menos 1, menos 2, menos 3 o 1, 2, 3, ¿eso dependía de que fuera antihorario u horario? Excelente. Excelente. Vale, Sí, dependiendo que gracias. el horario antihorario también.
Excelente. Ahora, esta propiedad. Chicos, esta propiedad es importante. Observe aquí. ¿Cómo terminamos? Estamos terminando. Un poquito más de teoría porque falta la otra parte todavía. Aquí. El seno de alfa, de este verdecito, el seno de alfa, tiene el mismo valor que el seno de beta. Profesor, ¿para qué ángulos coterminales? Que no. Un momento. El seno de alfa, aquí en la figura, tiene el mismo valor que el seno de beta. Y se demuestra, etcétera. Lo vamos a utilizarlo ya por cuestiones de tiempo. La tangente de alfa tiene el mismo que la tangente de beta, así sucesivamente. La cosecante de alfa tiene el mismo valor que la cosecante de beta. Eso es lo que significa esto. Que tienen las mismas razones trigonométricas respectivamente. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál ejemplo aquí, chicos? Si aquí de la figura hemos hecho un cálculo y hemos encontrado que seno de alfa es igual a 1/2. ¿De acuerdo? Si hemos encontrado que seno de alfa es 1/2, pregunta, ¿cuánto vale la cosecante de beta? Entonces, a ver, si seno de alfa 1/2, como alfa y beta son coterminales, entonces tienen las mismas razones trigonométricas. Entonces, si seno de alfa vale 1/2, entonces el seno de beta también vale 1/2. El seno de beta también vale 1/2, porque son coterminales. Entonces, si el seno de beta vale 1/2, su recíproca, no es como elevar a la -1, elevar a la -1, su recíproca, que es 1 sobre seno, que es la cosecante, sería a la -1 sale 2, y listo, la cosecante sale 2. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, borramos esta parte y, a ver, algo rápido, chicos. Reducción al primer cuadrante. ¿En qué consiste esto? Miren, chicos. Lado inicial, paciencia, 10 minutitos más, chicos. Los ejercicios están fáciles, ¿eh? Solo que hay uno que hay que poner un poquito de teoría, luego les comento eso. Lado inicial, miren. ¿Qué pasa si vamos de vuelta, vamos más vuelta, vamos más vuelta? No sé si parar hasta ahí, ya hay que parar hasta acá. Ahí está. Tenemos ese ángulo trigonométrico alfa. Y nos preguntan cómo podemos calcular el seno de alfa. Así, de esa figurita. O más vueltas todo. La tangente de alfa, la cosecante de alfa. ¿Cómo podríamos encontrarlo? Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es encontrar o asociarlo siempre a un ángulo agudo. A un ángulo agudo teta. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata reducción al primer cuadrante. Si tenemos un ángulo grande, lo vamos a reducir siempre y se puede reducir a un ángulo agudo teta, de tal manera que la razón trigonométrica que estamos buscando, la razón trigonométrica de alfa, sea igual a la razón trigonométrica de teta. Sea igual, salvo por el signo más o menos, puedo tomar más o menos, más o menos, dependiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. La reducción de un ángulo alfa, este alfa de aquí, de cualquier magnitud al primer cuadrante, consiste en hallar un ángulo teta situado en el primer cuadrante o un ángulo agudo, cuyas razones trigonométricas sean iguales al teta, salvo el signo, cuyas razones trigonométricas sean iguales. Así que, chicos, miren, rápido. Vamos con ángulos positivos menos de una vuelta, este es inmediato. Pasamos por acá. A ver. Considerando el ángulo teta agudo, si usamos ángulos cuadrantales en el eje X, chicos, ustedes conocen esto. ¿Quiénes son los cuadrantales en el eje X? Lo hemos visto hace un momento nada más. Eje X, eje Y. Los cuadrantales en el eje X son, lo hemos visto, 0, pi, 2pi, solo en el eje X. 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 8pi, 3pi, 5pi, etcétera. Estos son, ¿verdad? Entonces, aquí estamos tomando pi y estamos tomando 2pi, como pudo también haber sido 4pi, 6pi, 8pi, acá habíamos por 4pi, 6pi, 8pi, o también 3pi, 5pi, etcétera. Aquí cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? En este caso estamos dando pi, 2pi nada más. Ellos son los cuadrantales. El signo más o menos depende, ya les voy a explicar esto, el signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece dicho ángulo a reducirse. Miren, razón trigonométrica de pi más menos teta es igual más menos razón trigonométrica de teta. Razón trigonométrica de 2pi menos teta es igual más menos razón trigonométrica de teta. Entonces, vamos con el ejemplo.
Primer ejemplo, rápido. Esto es inmediato, miren, seno de 150. Queremos encontrar el seno de 150 grados. ¿Qué hacemos? Les recomiendo lo siguiente, chicos. Primero, usemos esta parte de acá. Ejemplificamos acá. 180, 150 es este y este es 180. Recuerden que pi es 180 grados. Este es 180. ¿Cómo asociamos 180 con 150? Ajá, este 150 lo vamos a escribir en términos 180. Lo vamos a escribir como 180 menos 30. ¿De acuerdo? Lo vamos a escribir como 180 menos 30. Excelente. Ahora, usted rápido grafica eje horizontal, eje vertical, grafica aquí, y grafica este ángulo cuadrantal, 180. Es este de aquí, 180. Muy bien. 180 menos un poquito significa un ángulo agudo. ¿De acuerdo? 180 menos un poquito está acá. 180 menos un poquito, es decir, que no le vamos a quitar mucho para que no retroceda mucho. 180 menos un poquito está aquí. ¿Dónde es eso? Ese es el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Entonces, tenemos que saber en qué cuadrante pertenece 150. 150, que es 180 menos 30, está en el segundo cuadrante. Presionamos Enter. Eso está aquí en el segundo cuadrante. Excelente. Está en el segundo cuadrante. Y como dijimos hace un momento, el seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? El seno en el segundo cuadrante tiene signo positivo, así es que entre más y menos vamos a escoger el signo más, porque el seno en el segundo cuadrante tiene signo positivo. Así es que vamos a escoger, aquí se escoge o más o menos, uno de los dos, pero son los dos, no, uno de los dos. Entonces vamos a escoger el signo más. Excelente, escogemos el signo más. ¿Por qué? Porque seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante, tu respuesta tiene que ser siempre signo positivo, así que escogemos positivo. Y como aquí es 180, ¿de acuerdo? Como aquí es 180, se escribe la misma razón trigonométrica. Esta razón trigonométrica, se escribe la misma razón trigonométrica. Entonces, como él es 180, se escribe la misma razón trigonométrica, se escribe el seno. Aquí vamos a escribir seno. Seno. Bueno, un ratito. Ya, aquí escribimos seno. ¿De acuerdo? Ahora, de este ángulo de aquí, no importa si se antecede un más o un menos, se pone siempre positivo. De un ángulo positivo. Entonces, de este ángulo de aquí, vamos a poner 30. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, vamos a tener aquí que queda seno de 30. Excelente. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos cuánto es seno de 30 rápidamente, como ya lo hemos hecho la semana pasada, cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Un medio. Por lo tanto, el seno de 150 toma el valor de un medio. Vamos con este ejemplo de acá, chicos. Aquí. Vamos a encontrar tangente de 300. Urgente, tangente de 300. Lo que podemos hacer es, miren, este es 2pi, este es 360. 2pi es 360. Entonces, tangente 360 menos, ¿qué ángulo sale 300? 360 menos, ajá, tangente 360 menos 60. Podemos escribir así, tangente 360 menos 60. Excelente. Ahora, ¿en qué cuadrante pertenece? Para ello, chicos, vamos a graficar rápido. Línea horizontal por acá, línea vertical, y graficamos 360. Graficamos, este es 360. Este es 360. 360. Quítale un poquito. Quítale un poquito. 360 menos un poquito. Un poquito significa que no le vas a quitar mucho que pase otro cuadrante. ¿De acuerdo? A eso me refiero un poquitito. Un ángulo agudo. Ese ángulo te estaría aquí en el cuarto cuadrante. Así es que 300 ¿en qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. Entonces ya ubicamos en qué cuadrante está. Entonces, el signo depende de la razón trigonométrica del cuadrante al cual pertenece el ángulo. ¿A qué me refiero? La tangente en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Sabemos que en el cuarto cuadrante, dijimos hace un momento, los únicos que son positivos es el coseno y la secante. Las otras cuatro tienen signo negativo. Por lo tanto, como la tangente está en el cuarto, tangente de un ángulo que está en el cuarto cuadrante, tiene que tener signo negativo. Esta vez, entre más y menos, usted escoge uno de los dos, va a escoger el signo menos.
ahí le pone el signo menos. Excelente, le pone el signo menos. ¿De acuerdo? Y como es 2pi, siempre que sea en el eje X, ¿de acuerdo? 2pi, 3pi, 4pi, 8pi, 10pi, como en este caso es 2pi, se copia la misma razón trigonométrica. Aquí le ponemos la tangente. ¿De acuerdo? ¿De quién? De este ángulo agudo. ¿De acuerdo? De 60. Y esa tangente 60 es raíz de 3. Raíz de 3 por menos, menos raíz de 3. Entonces, chicos, tangente 60 menos raíz de 3. Y listo. Ahí tenemos eso. ¿De acuerdo? Rápido, rápido. Nos queda poco tiempo. Minutos nada más para terminar la teoría. No sé si tienen alguna duda, chicos. Me avisan, por favor. Voy al chat. De repente otra vez la camarita no está. Ah, sí está, ¿no? Vamos por más, chicos. Borramos. Dos hojitas más y terminamos. Esta es la penúltima. Y la otra es la última. ¿De acuerdo, chicos? Así pasando. Ángulos positivos menores a una vuelta. Pasamos y listo. Lo dejamos ahí. Miden rápido. Uno más y terminamos. La penúltima. Chicos, miren. Considerando al ángulo teta agudo y usamos ángulos cuadrantales en el eje Y. ¿Quiénes son los cuadrantales en el eje Y? Lo hemos visto hace un momento cuando hemos generalizado los ángulos cuadrantales. Los del eje Y. Pi medios. 3 pi medios. Excelente. 5 pi medios. 7 pi medios. 9 pi medios. 11 pi medios, etcétera. Etcétera. Ellos son los ángulos cuadrantales en el eje Y. Aquí estamos poniendo pi medios y 3 pi medios. Pudo haber sido 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios los ángulos cuadrantales en el eje Y. Cualquiera de ellos pudo haber sido, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para explicarles esto de aquí, voy a resolver este ejemplo. Queremos encontrar el seno de 120. Seno de 120. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así, miren. Razón trigonométrica es el seno. Y todo esto tiene que ser 120. Pero aquí ya tenemos 90. Pi medios es 90. 90 más o menos un ángulo tiene que salir 120. 90 más 30. Entonces, primero trabajo es expresarlo con un ángulo cuadrantal. Entonces, ese 120 vamos a escribirlo como 90 más 30. Excelente. Entonces, hacemos algo similar al anterior. Línea horizontal, línea vertical. Estamos terminando, chicos. Dibujamos 90 grados. Este es 90. 90. Y le agregamos un poquito. Le agregamos un poquito significa que le aumentamos poquitito nada más. De tal manera que no se le aumente mucho, digamos, para que no salga al otro cuadrante. Y si le agregamos un poquito, va a estar en el segundo cuadrante. Ese ángulo está en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, 90 más 30 está en el segundo cuadrante. Excelente. ¿Y el seno en el segundo cuadrante qué signo tiene? Seno en el segundo cuadrante tiene signo positivo. Así es que entre más y menos vamos a escoger el signo positivo porque seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante tiene signo positivo. Así que aquí vamos a ponerle más. Más. ¿De acuerdo? Y cuando es 90 y 270, o los de vertical del eje Y, cambian a su corrazón trigonométrica. Así que esta razón trigonométrica cambia su corrazón. El seno cambia su corrazón. ¿Quién es la corrazón del seno? El coseno. ¿De quién? Del ángulo agudo aquí. Del ángulo agudo que hemos encontrado. Así que aquí tiene que ser coseno de 30. ¿Y cuánto es coseno de 30? Cateto adyacente, raíz 3, hipotenusa 2, raíz 3 sobre 2. Por lo tanto, hemos encontrado que el seno de 120 es raíz 3 sobre 2. Rápido, chicos, aquí. Ejemplo para este caso de acá. Estamos terminando. Ejemplo para este caso de aquí. Queremos la tangente de 240. ¿De acuerdo? Entonces, hay que expresar 240 como 270 más menos algo. Ajá, 270 menos 30. Entonces, vamos a expresar 240 como la tangente de 270 menos 30. Excelente. Excelente. Muy bien. A ver, vamos a ver en qué cuadrante está. Para ello, chicos, miden línea horizontal, línea vertical,
Este es 270, usted lo conoce. Lo que hemos, el ángulo cuadrantal, 270. Ahí está. Menos un poquito. Menos un poquito significa que hay que quitarle un poquito y eso estaría aquí. A 270, si le quitamos un poquito, estaría aquí. Eso es claramente el tercer cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Por lo tanto, ¿qué cuadrante pertenece a 240? Tercer cuadrante. Ahí está, pertenece al tercer cuadrante. Y la tangente de un ángulo que está en el tercer cuadrante tiene signo positivo, porque recuerde que en el tercer cuadrante los que son positivos es la tangente y su recíproca, la cotangente. Así es que esta vez, entre más y menos, escogemos el signo más. Ahí está, escogemos signo más. Como es 270, cambia a su corrazón trigonométrica. Así que esta tangente cambia su corrazón. La corrazón de la tangente viene a ser la cotangente. ¿De quién? De este angulito de acá, de 30. ¿Y cuánto es la cotangente 30? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, raíz de 3. Por lo tanto, la tangente de 240 es raíz de 3. Chicos, ¿alguna pregunta antes de pasar a la última hoja de la teoría? De ahí vamos con los ejercicios. Vamos. Borramos por acá. Y esto es lo último, chicos. Ángulos mayores a una vuelta. ¿Qué hacemos con ángulos mayores a una vuelta? Se cancela. ¿De acuerdo? Si usted tiene 360 grados por un algo, por n, usted cancela 360 por n. Hay una justificación que son coterminales. Usted recuerda que 360 por n, este 360, es 2pi. Y este n es n, 2pi n. Entonces también cancela, también cancela. Pero usted recuerda que, un ratito, este es n. Observe, chicos, es importante, este 2pi n, ¿acaso no es 2n pi? Claro, claro, claro. ¿Y qué cosa es 2n? 2n es par. Es un par por pi. Todo par por pi se cancela, se elimina, se va, se simplifica. Ejemplo, miren, estamos terminando. El seno de 20pi más pi cuartos. Si usted observa que este es un par por pi, ¿de acuerdo? 20 es un número par. Par por pi cancela, se elimina, se va y simplemente va a quedar seno de pi cuartos. ¿Cuánto es seno de 45? Sin racionalizar, 1 sobre raíz de 2. Por ejemplo, la tangente de 124 pi más pi sextos o menos pi, ya bueno, ya puse más pi tercios. 124 pi es un número par por pi. Par por pi se cancela, se elimina, se va, se simplifica. ¿De acuerdo? Entonces simplemente queda la tangente de pi tercios. 180 entre 3 es 60. Tangente 60 es raíz de 3. ¿Cuánto sale raíz de 3? Profesor, y si par por pi se cancela, entonces impar por pi también se cancela. Lamentablemente no ocurre. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago, por ejemplo, si quedo la secante de 125 pi menos pi cuartos, por ejemplo? Si no puedo simplificar. ¿Cómo terminamos, chicos? Entonces, puedes escribir secante de 124 pi más pi menos pi cuartos. Ahí está. Porque 124 pi más pi es 125 pi. Y 124 pi si se cancela. Sí se va a cancelar. Y queda acá secante de pi menos pi cuartos. Y usted sabe. Secante. 180 menos un poquito. 180 menos un poquito está en el segundo cuadrante. La secante de un ángulo en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Como es 180, se repite la misma razón trigonométrica. Cuando es 180 y 360, se repite la misma razón trigonométrica secante. ¿De quién? De pi cuartos. ¿Y cuánto es la secante 45? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa raíz de 2. Cateto adyacente 1. Por menos, menos raíz de 2. Este es menos raíz de 2. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, vamos con más ejemplos. ¿Cómo terminamos? 2 ejemplitos y ya se acabó. Problema 1. Quedemos la secante de 100 pi tercios. Atención. Borramos todo para no recargar la imagen. Ese 103 pi lo podemos escribir como 3 por 34 pi más pi. ¿De acuerdo? En otras palabras, ese 103 pi
es lo mismo que 102pi más pi. Pero nosotros observamos que ese 102, claro, es un múltiplo de 3. Y a ver, ¿qué pasaría si dividimos entre 3? 102 entre 3. ¿De acuerdo? 3 por 3, 9. 3 por... Ajá, este es 3. 3 por 34pi más pi. ¿De acuerdo? Entonces, ese 103pi lo podemos escribir como 3 por 34pi más pi sobre 3. ¿De acuerdo, chicos? Podemos escribirlo así. ¿Con qué finalidad? Que este 3 se distribuya para este sumando y para este sumando se distribuye para aquí y para acá. ¿De acuerdo? Entonces, al distribuirse para el lado izquierdo, o bueno, para el lado izquierdo, por ejemplo, se cancela 3 arriba, 3 abajo, queda 34pi. Y para distribuirse por el lado derecho quedaría más pi tercios. Pero 34 es un número par. Par por pi se cancela, se elimina, se simplifica, se va. Así que simplemente vamos a tener la secante de pi tercios. 180 entre 3 es 60. ¿Cuánto es la secante? 60. Hipotenusa 2, cateto adyacente 1, porque su cateto opuesto es raíz de 3. 2 sobre 1, 2. Cuando terminamos, chicos, coseno de 2190. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Lo tiene que dividir por 360. Se recomienda siempre dividir con 360. 2190 lo divide por 360. Porque 360 es un número entero de vueltas. Queremos saber cuántas vueltas hay. A ver, si ponemos 7, a ver, 3 por 7, 21, pero antes 7 por 0 es 0. 6 por 7, 42, llevan 4. 6 por 3, 21, más 4, 25, ya sobrepasa. Vamos a ponerle 6. Terminamos, este es el último. 6 por 0 es 0, 6 por 6 es 36, llevan 3, 6 por 3 18, más 3 es 21, y el tomado de diferencia 30, algoritmo de la división. 2190 es igual 360 por 6 más 30. En grados hexagesimales por aquí. Aquí es una sola vez poner, por ejemplo, él y por ejemplo él. Es decir, 2190 es lo mismo que 360 grados hexagesimales por 6 más 30. Ahí está. Pero chicos, todo lo que es 360 por algo, que es 2npi, que es lo mismo, se cancela, se elimina, se va, se simplifica porque son coterminales. Esto es que él se cancela, se simplifica y se va. Por lo tanto, queda coseno de 30. ¿Y cuánto es coseno de 30? Cateto adyacente, raíz 3, hipotenusa 2, raíz 3 sobre 2. Y así vamos a encontrar, y encontramos que el coseno de 2190 es raíz 3 sobre 2. ¿Alguna duda? Avisar, chicos, si no, así vamos a la solución de los ejercicios. Y supongo que estamos todos correctos. Vamos con el problema 1. Después del problema 2, voy al chat. ¿De acuerdo, chicos? El problema 1. ¿Qué dice el problema 1? Si alfa es un ángulo que está en posición normal, 14 tangente de alfa más 6 es igual 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa y el seno de alfa es mayor que 0. Calcule el valor de 7 raíz de 58 seno de alfa más la secante de alfa. Y aquí hay 5 alternativas. A ver, ¿qué hacemos? Ya bueno, claro, ya. Vamos a hacerlo así, de una vez. A ver, vamos a ponerlo por acá. Así. Miren, chicos, 14 tangente de alfa más 6 igual a 7. Seno de alfa más 3 coseno de alfa. Un ratito. Nosotros sabemos que esa tangente, por la clase pasada, podemos escribirlo seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Tangente seno sobre coseno más 6 es igual a 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Tangente de alfa hemos puesto seno sobre coseno. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Es que tu ecuación que aparece ahí tiene que estar en términos de por lo menos 2 razones trigonométricas para que pueda factorizar. Ahí aparece seno, coseno, tangente. No. Mejor que la tangente es seno sobre coseno y ahí solamente aparece senos y cosenos. En otras palabras, lo que se recomienda en trigonometría es siempre escribir en términos de senos y cosenos. Por lo tanto, tangente seno de alfa sobre coseno de alfa. Muy bien, excelente. Miren, chicos, esto es rápido, miren. Luego vamos a multiplicar, ya que hay un denominador,
¿De acuerdo? Acá hay una fracción, porque ningún otro tiene fracción. Hay una fracción, hay un denominador que es coseno de alfa. Multiplicamos por coseno de alfa a todos. Por coseno de alfa, por coseno de alfa, por coseno de alfa, por coseno de alfa a todos, para que se cancele este coseno de alfa. Multiplicamos por coseno de alfa. Mentalmente, chicos, si este primer sumando le multiplicamos por coseno de alfa arriba, coseno de alfa abajo, ¿qué queda? 14 seno de alfa. Queda 14 seno de alfa. A este sumando le multiplicamos por coseno, porque estamos buscando a todos, por coseno de alfa, más 6 coseno de alfa. A multiplicarle por coseno de alfa, igual 7 seno de alfa, coseno de alfa, más. A multiplicarle por coseno de alfa, 3 coseno al cuadrado de alfa. Y eso es lo que aparece en la siguiente fila. Dato 1 de la expresión de aquí, chicos, ¿de acuerdo? Lo escribimos en términos que es este de aquí. 14 tangente de alfa más 6 igual a 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. Esa tangente lo escribimos senos sobre cosenos y ni multiplicamos por coseno de alfa, pero antes de eso un ratito. Y finalmente, ellos pasan al otro lado con signo cambiado. Pasan con signo cambiado dejando 0 aquí. Entonces vamos a tener 14 seno de alfa más 6 coseno de alfa menos 7 seno coseno menos 3 coseno al cuadrado de alfa. Eso es lo que tenemos aquí. 14 seno de alfa más 6 coseno de alfa menos 7 seno de alfa coseno de alfa menos 3 coseno al cuadrado de alfa igual a 0. Entonces aquí ya hay pasos. Tangente seno sobre coseno, se multiplica todo por coseno y pasaron al otro lado con signo cambiado. Y usted que tiene la mente algebraica, ¿cómo terminamos? A ver, puede ser que de aquí haya un factor, puede ser que de aquí haya otro factor. Factoricemos. ¿Qué se puede factorizar en los primeros sumandos? A ver. ¿Qué se puede factorizar de acá? O de repente tomamos el primero con el tercero. Siguiente fila. A ver, esto nos da una ayuda. Excelente. De los dos primeros sumandos, solamente factorizamos 2. De aquí, solamente factorizamos 2. ¿De acuerdo? Si factorizamos 2, queda 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. Y de acá, chicos, vamos a factorizar menos coseno de alfa. Si factorizamos menos coseno de alfa, queda 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. ¿De acuerdo? Aquí vamos a factorizar menos coseno de alfa. Menos coseno de alfa, menos coseno de alfa, queda 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. Borramos todo, borramos todo. Disculpen. Ahora sí. Y precisamente está de ese azulito, porque eso es lo que se repite. Vamos a factorizar, factoricemos. Entonces, al factorizar, aquí le ponemos 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa, ¿qué queda? 2 menos coseno de alfa igual a 0. Excelente. ¿De acuerdo, chicos? Usted tiene producto 2 factores es igual a 0, hace 0 cada factor. Haciendo 0 este factor, 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa igual a 0 o 2 menos coseno de alfa igual a 0. Aquí, chicos, coseno de alfa sale 2 y por aquí, cuando digamos el paso al otro lado con signo cambiado, 7 seno de alfa es igual a menos 3 coseno de alfa. Este menos 3, a ver, este coseno pasa a dividir seno de alfa entre coseno de alfa. Es igual, dejando menos 3, el 7 pasa a dividir menos 3 séptimos. Y seno sobre coseno es la tangente. La tangente de alfa es menos 3 séptimos. Entonces queda que la tangente de alfa es menos 3 séptimos o coseno de alfa sale 2. Usted tiene dos posibilidades. Tiene que la tangente de alfa es menos 3 séptimos o por aquí que el coseno de alfa sale 2. Usted descarta esta posibilidad. No hay un ángulo cuyo coseno es 2. Descarta esa posibilidad. No hay un ángulo cuyo coseno es 2. Borramos todo. Esto se descarta, entonces nos quedamos con él nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Qué cosa es la tangente? Bien, vamos a ir por este camino, ¿de acuerdo? Vamos por este camino. Pero antes de eso, a ver,
La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, podemos graficar en un triángulo. Sí, profesor, en un triángulo, sí. Pero no sabemos en qué cuadrante está puesta, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante. Puedes también graficarlo en un triángulo. Vamos a graficar en un triángulo aquí y ponemos alfa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ponen valores positivos. Profesor, negativo, por un momento lo dejas a un costadito. La tangente es cateto opuesto 3. Un ratito. Cateto opuesto 3. Cateto adyacente 7. Excelente, 3 y 7. De acuerdo, listo. Por favor, dicen Pitágoras para encontrar la hipotenusa. X. X al cuadrado es igual 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. X al cuadrado, 7 por 7, 49, 3 por 3, 9. 58. ¿De acuerdo? Entonces, X es raíz de 58. Borramos aquí porque ya de frente le ponemos raíz de 58. Excelente. Raíz de 58. Borramos esto por acá. Muy bien, chicos. Vamos de frente. ¿Qué es lo que pide el problema? Eso es lo que pide el problema. Pide 7 raíz de 58 seno de alfa más la secante de alfa. Entonces, vamos a hacerlo por este camino. Profesor, este dato no hemos usado. Hay que utilizarlo ahora. ¿De acuerdo? Seno de alfa es positivo. Dice ahí, seno de alfa es positivo. Pregunta. ¿En qué cuadrante el seno es positivo? El seno es positivo en el excelente, excelente. Primer o segundo cuadrante. Excelente. ¿De acuerdo? Y observe, voy a borrar un ratito aquí. Borramos aquí un ratito. Aquí le voy a poner otro asterisco. Cuando terminamos, mi problema sale fácil. Tangente de alfa negativo. Este es negativo. Menos 3 séptimos es negativo. Pregunten qué cuadrante la tangente es negativo. La tangente es negativa. Excelente. En el segundo o cuarto cuadrante. O cuarto cuadrante. Porque es positivo en el primero y en el tercero. Entonces es negativo en el segundo o cuarto cuadrante. Alfa pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, ¿pertenece al segundo o al cuarto? Al primero o al segundo. Al segundo o al cuarto. Al primero o al segundo. Lo común, lo que se repite es segundo cuadrante. Entonces, alfa pertenece al segundo cuadrante. Esto es importante. Saber en qué cuadrante está el ángulo. Si sabemos en qué cuadrante está el ángulo y conocemos una razón trigonométrica, entonces todo ya salió. Ya salió. No hay dificultad. Miren, chicos, vamos a lo que piden. ¿De acuerdo? 7 raíz 58 seno de alfa más la secante de alfa. Aquí han costadito porque creo que aquí ya sale de frente. 7 raíz 58, aquí le ponemos 7 raíz 58. Corchete. Seno de alfa. Para alfa, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre raíz de 58. Un espacio acá en blanco. Y ponemos 3 sobre raíz de 58. Más un pequeño espacio por acá, piden la secante. ¿Qué cosa es la secante? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa raíz de 58 sobre 7. Raíz de 58 sobre 7. Entonces, profesor, ¿por qué ha encontrado alfa que está en el segundo cuadrante? ¿Por gusto? No, no es por gusto. Ahora él me ayuda a corregir el signo. Seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene que tener esa respuesta? Seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante tiene que tener signo positivo. Así es que él es positivo y aquí es más tácitamente, entonces lo dejamos tal como está. Tal como está lo dejamos porque ese espacio es llenado con más, entonces lo dejamos tal como está. Secante de un ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la secante de un ángulo que está en el segundo cuadrante? Si el ángulo está en el segundo cuadrante, la secante tiene signo negativo. Así es que él me ayudó a corregir el signo de acá. La secante de un ángulo es negativo, aquí tenemos que poner menos. Y más por menos sale menos. Así que esto es lo que aparece en la siguiente fila. Es igual a raíz de 58, 3 sobre raíz de 58. Ah, aquí está, ¿no? Ya más por menos, todo esto sale menos. Hay que aquí de una vez
Voy a borrar esto un ratito. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y todo ya sale menos. Y aquí sale menos. Excelente. Y listo, chicos, distribuya, por favor, se distribuye por acá, raíz 58, raíz 58 abajo se cancela y queda 3 por 7, 21. Menos. Se distribuye por aquí, 7 arriba, 7 abajo se cancela, 58, 58, 58. 21 menos 58, a 21 le quita 58, entonces tenemos que vale menos 37, problema número 1, la respuesta es la A. 1 la respuesta. Entonces, ¿qué es importante en este ejercicio? Saber en qué cuadrante está el ángulo y una razón trigonométrica. Si sabemos en qué cuadrante está el ángulo y una razón trigonométrica, entonces tenemos todo. Tenemos todo, porque él nos va a corregir el signo que pongamos en este triangulito, ¿de acuerdo? Y ya sale la respuesta. Chicos, ¿alguna duda respecto a este problema? Si no hay duda, vamos al problema 2. Avise, por favor, hable ahora. Vamos al problema 2. Borramos. Problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Este problema sale rápido, chicos. Hasta en 30 segundos puede salir este ejercicio. Dice así. En la figura se representa el trayecto de un avión volando a una altitud de 6 millas. Mira, acá está la persona. Desde el ojo de la persona, ¿de acuerdo? Hasta la parte de donde ha pasado el avión, hay 6 millas. Eso es lo que indica, 6 millas. Desde el ojo de la persona hasta donde ha pasado el avión, 6 millas. En un instante la persona observa el avión con un ángulo de elevación 180 menos teta. ¿De acuerdo? A ver. En un instante la persona observa al avión con ángulo de elevación 180 menos teta después que éste lo haya sobrevolado. Si la tangente teta vale menos 3, determine D. A ver, el ojo de la persona es este. Vamos a suponer que este punto es el ojo de la persona. Este punto es el ojo de la persona. Entonces, chicos, acá hay una recta horizontal. Esta es una recta horizontal. Ahí está una recta horizontal. ¿De acuerdo? Dice, después que éste lo haya sobrevolado. Después que lo haya sobrevolado, mira, aquí está el avión y está yendo en esta dirección. Después que lo haya sobrevolado, debe estar por aquí. Es decir, chicos, este es su vertical. Este es su vertical. Después que lo haya sobrevolado, el avión podría estar por acá. ¿De acuerdo? Porque el avión ha provenido de acá. El puntito representa el avión. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, en un instante la persona observa con un ángulo de elevación 180 menos después que lo haya sobrevolado. Entonces, observa, usted traza la línea visual. Traza esta línea visual, observa el avión con un ángulo de 180 menos teta. ¿Quién es este ángulo? Este de aquí, 180 menos teta. 180 menos teta. Ese es el ángulo. 180 menos teta. ¿De acuerdo? Aquí está el ojo de la persona. ¿De acuerdo? Dice, en un instante la persona observa el avión con un ángulo de elevación 180 menos teta. Aquí está la línea horizontal. Esta es la línea visual y ese lo está observando con 180 menos teta. Chicos, si ese ángulo de 180 menos teta, este tiene que ser teta. Tiene que ser teta, porque esta suma es 180. ¿De acuerdo? 180 menos teta sumado con teta, esta suma es 180. Así que hace necesariamente que este ángulo sea teta. Ese ángulo es teta, chicos. Ese ángulo ahí es teta. ¿De acuerdo? Que quede claro. Ese ángulo es teta. Borramos, borramos. Aquí. A ver, ¿qué aparece por aquí? ¿Cómo? Ya. Este ángulo es teta, chicos. Ahí está. Ese ángulo es teta. Aquí estamos graficando aquí. Atención. ¿Qué cosa es tangente? Usted sabe, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué cosa es cateto opuesto? Es ordenada. Ordenada. ¿Qué cosa es cateto adyacente? Axisa. Axisa. Entonces, la ordenada sobre axisa es menos 3. Miren, chicos, aquí vamos a ponerle X y Y.
La abscisa es el que carga el signo porque está a la izquierda de 0. La abscisa, este menos 3 hay que ponerle menos, ya, la abscisa es el que carga el signo. El signo puede ir arriba también o abajo, no hay problema en esa parte. Menos 1 y 3. Así, o menos una constante. Vamos a poner la constante k menos k y arriba 3k. Entonces, la abscisa es, ¿por qué? Porque si se cancela, la constante k queda menos 3, que aparece acá. Entonces, la abscisa es menos k y la ordenada 3k. La abscisa es menos k y la ordenada es 3k. Ahí está, ¿de acuerdo? Aquí está. Estamos poniendo las coordenadas de este punto. No sé si hay alguna duda, me avisan, por favor. Profesor, ¿y por qué no podría ser menos 3K sobre K? Menos 3k sobre k. Muy buena pregunta. Si tomásemos menos 3k sobre k, no estaría el punto K. Porque, a ver, claro, suponiendo que K es positivo. ¿Por qué? Porque este es la abscisa, ¿de acuerdo? Un ratito. Esto lo voy a poner acá mejor, un ratito. Borramos esto. Vamos a borrar para no de un solo. Y ahora sí. Entonces, si tomamos aquí la abscisa como K, la abscisa como K, entonces este tiene que ser la ordenada como menos 3K. Entonces, K es positivo. Estamos afirmando que K es positivo. Entonces, a la izquierda de 0 no están los positivos, están los negativos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que no puede ir este constante K positivo aquí. Esto ya pertenecería a otro cuadrante, positivo, negativo, al cuarto cuadrante. Entonces, los puntos que están en el segundo cuadrante empiezan con negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, este menos tiene la libertad de ir arriba o abajo. ¿De acuerdo? Si fuese arriba, como está acá, como es este de aquí, si fuese arriba, entonces el de abajo tiene que ser positivo, por lo tanto tiene que estar en el cuarto cuadrante. Y esta figurita no está en el cuarto cuadrante. Si este signo va abajo, como aquí lo vemos, entonces estaría lo que he borrado de amarillo. Ahí está, estaría lo que ahora ya aparece de color rojito. Estaría menos K, 3K, estaría en el segundo cuadrante, ya que en el segundo cuadrante, habremos que recordar, chicos, bueno, disculpen, este es el segundo cuadrante, la abscisa siempre es negativo y la ordenada es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que este signo, como tiene la libertad de ir arriba o abajo, tiene que ir abajo, porque si va arriba, ya estaría en el cuarto cuadrante. No sé si eso aclaró tu duda, avísame, por favor. Está comprendido, gracias. Correcto, muy bien. Ahora, a ver, ya. Vamos, chicos, terminamos. Yo dije que salía en 30 segundos y así va a salir, miren. A ver, aquí puse que X vale menos K y Y vale 3K. Ya bueno, ese digamos es como punto en el plano. Este es un punto en el plano, abscisa ordenada. Abscisa ordenada, por ser un punto en el plano. Excelente. Muy bien. Miren, este es el rectángulo. Miren, miren, aquí si bajamos la perpendicular, 90 grados, formamos este rectángulo de aquí, este rectángulo de acá, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, este es 90 y este es el ángulo teta, que ya no lo voy a poner, no vamos a utilizar teta, ¿de acuerdo? Ahí está. Se forma este rectángulo. Lo que el problema nos pide cuando terminamos sale de, lo que el problema nos pide es de esta distancia. Esta distancia es lo que el problema nos pide. A ver, cambiamos de colorcito. Esta distancia es lo que el ejercicio nos pide. Muy bien. Rápido, chicos. X vale menos K y Y vale 3K. Aquí eso es en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Es como tomar así. Voy con este ejemplo. Es como tomar así. Este punto de acá, supongamos que sea menos 1, menos 2, ya, menos 3. Y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este punto es menos 3,5, que está en el segundo cuadrante. Ahí está, que está en el segundo cuadrante, menos 3,5. Este es X vale menos 3 y Y vale 5.
Hablemos de longitud. Una cosa es un punto en el plano que tiene signo negativo y positivo porque está en el segundo cuadrante y otra cosa es longitud. ¿Cómo terminamos, chicos? Miren. ¿Cuánto mide este segmento? Longitud siempre es positivo. Usted va a decir que este segmento mide 3. Profesor, está a la izquierda, pero no puede usar negativo. Usted sabe que en geometría los segmentos son positivos. Este segmento mide 3. ¿Cuánto mide este segmento? Ese segmento mide 5. Entonces, a mi pregunta, aquí vamos a usar ya todo geometría. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide este segmento? Este segmento mide K. Te olvidas del signo menos. Ese segmento mide K. ¿Cuánto mide este segmento? 3K. Entonces, este segmento, ¿cuánto mide? K. Y este segmento mide 3K. Repetimos, este es un rectángulo, chicos, es un rectángulo. Si este es K, esto también es K. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Esto es lo que mide, la longitud del segmento. Este segmento mide K y este segmento mide 3K. Pero en este rectángulo, chicos, ¿cómo terminamos? En este rectángulo, este segmento mide 6. Ese segmento mide 6 millas, 6. Porque estamos trabajando en millas ya, este es 6. Este segmento mide 6. ¿De acuerdo? Ese segmento mide 6. Estamos con segmentos. Entonces ponemos acá de la figura, del gráfico, vemos que este lado mide 3K y este lado mide 6. Si este lado mide 3K, este mide 6, tienen que ser iguales. 3K es igual a 6. Y si 3K vale 6, ¿cuánto vale el valor de K? Vale 2. K toma el valor de 2. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? A ver, aquí creo que sale de frente un ratito. ¿Qué es lo que? A ver, pero un ratito. ¿Cuándo terminamos? A ver. Esto vale 2, miren, chicos. Esto vale 2. Esto vale 2. Pero ya, eso luego, no quiero. Eso luego. Miren, chicos. A ver, este angulito de acá, usted conoce. Este angulito. Puntito, ángulo puntito. Cateto opuesto K. ¿De acuerdo? Y cateto adyacente 3K. Lo mismo valor, 3K. Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente es la tangente. 1/3. La relación de sus lados es cateto opuesto es 1 y cateto adyacente es como 3. Para este angulito puntito. Este es su complemento, porque suman 90. Este es su complemento del ángulo puntito. Vamos a poner así su complemento. ¿De acuerdo? Así su complemento. Este es 90. Aquí ahora, chicos. Aquí ahora. El complemento de puntito es 90. Entonces, él tiene que ser puntito. Él tiene que ser puntito porque puntito con su complemento suman 90 y aquí está 90. Entonces, habíamos dicho aquí que la relación está de 1 a 3. Su cateto opuesto es 1, su cateto adyacente es como 3. Acá también. Aquí la relación es de 1 a 3. Su cateto opuesto es como 1 y su cateto adyacente es como 3. ¿De acuerdo? Como está aquí de 1 a 3, aquí tiene que ser de 1 a 3. Pero 1 es como 3K. Entonces le multiplicas por 3, 9K. ¿De acuerdo? Porque él es como 1 y él tiene que ser como 3. 3 veces lo que está acá. Como es 3 veces, 9K. Y aquí, chicos, como K vale 2, 3 por 2 vale 6 y 9 por 2, 18. Y encuentras D. Por teorema de Pitágoras. D al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, 18 al cuadrado. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 18 al cuadrado. Y 18 por 18 más 6 por 6. El valor de D es 216. ¿De acuerdo? Porque 6 por 6, 6 al cuadrado es 36. 18 por 18 es 234. 18 por 18. 8 por 8. 8 por 8 es 64. Lleva 6. 8 más 6 es 14. Y acá 18. 4. 12 va 1. 324. 324 más 36 es 300. A ver, 300, a ver, 8 por 8, 64, llevan 6, 14, 18, 8, 9, 11, 12, más 324, ya, okay. 324 más 36, 0 va 1, claro, 360. 360, esta es la raíz cuadrada de 360. Pero 360 es 6 por 6, y aquí es un 10, es decir, es raíz de 36 por raíz de 10.
Y raíz de 36 es 6 por raíz de 10. Ese es el valor de D. Ese es el valor. El problema número 2, la respuesta, la D de dado. 2D de dado. Vamos al problema 3, chicos. ¿Tienen alguna duda, chicos? A ver, avísenme, por favor. Aquí trabajamos como longitud, ¿de acuerdo? Vamos al problema 3. Borramos. Problema 3, siguiente hoja. Listo. Miren, jóvenes, ¿qué dice el problema 3? Dice así. Un piloto de avión desea volar el aeropuerto. Un piloto en un avión desea volar del aeropuerto A hacia el aeropuerto B, pero por error vuela en dirección este a 180 millas por hora por 30 minutos. Por 30 minutos. 180 millas por hora, ¿qué significa? Eso significa que avanza 180 millas en una hora. Pero en 30 minutos, ¿cuánto avanzó? Bueno, una hora es 60 minutos. Entonces, en 30 minutos tiene que ser la mitad, 90 millas. En 30 minutos. Chicos, entonces dice, un piloto en un avión desea volar del aeropuerto A hacia el aeropuerto B, pero por error vuela en dirección este. La dirección este es aquí. En esta dirección. Partió de acá, que es el aeropuerto A. En la dirección este, sigue este sentido. Avanzó en 30 minutos 90 millas. Por lo tanto, este segmento es 90. Repetimos. Desea volar del aeropuerto A hacia el aeropuerto B. Desea llegar aquí, pero por error vuela en dirección este, en esta dirección, a 180 millas por hora por 30 minutos. Entonces, simplemente avanzó, esto nos indica que avanzó 90 millas. Listo. Y luego cambia de rumbo, este 60 grados norte. Ahora, cuando está aquí, chicos, dice que va en este rumbo, este 60 grados norte. Es decir, que partes del este es el este, tratando de llegar al norte, pero solamente formas un ángulo de 60 grados. Solamente formas un ángulo de 60 grados. Este 60 grados norte vas en esta dirección. ¿Cómo se representa en la figura? Determina la distancia entre los aeropuertos. De acuerdo, vamos a encontrar esta distancia, chicos. Esta distancia de acá. Esta distancita de acá. Eso es lo que pide. Pero antes de encontrar esta distancia, atención, cuando terminamos, estamos terminando. Cuando bajamos la perpendicular, usted reconoce ese triángulo, este le llamamos 30. Usted reconoce ese triángulo de acá. ¿Cuáles son las relaciones? 30, aquí es A, aquí es 2A y aquí es raíz de 3A, ¿cierto? Este triángulo que hicimos la semana pasada, podemos poner A, raíz de 3A, 2A. ¿De acuerdo, chicos? Excelente. Listo. Y además, chicos, ¿cómo terminamos? A ver, observe a teta. Ya, cambie sentido. Ya, cambiamos, es menos teta. Teta cambia sentido menos teta. Pregunta, ¿cuánto es este ángulo de acá? Ah, bueno, no lo conozco. Ya, un ratito. Si no se conoce, no hay problema. Sabemos que esto es 90. ¿Dónde? Este es 90. Este es 90, excelente. Ángulo cuadrantal, 90. Y vamos a quitarle él. Ajá. A 90 le quitamos menos teta. A 90 le quitamos menos teta. 90 menos teta. 90 más teta. Este ángulo es 90 más teta. Este es todo y este es menos teta. Esta es la diferencia, 90 menos teta, 90 más teta. Entonces, esta misma figura se repite acá, chicos. Borramos esta parte de aquí. Borramos y aquí aparece la figura. Solución del gráfico, ahí está. 90 más teta es lo que aparece por acá. 90 millas es lo que avanzó por acá a unidades, a raíz de 3 unidades por acá. 2A ya no lo ponemos, ¿de acuerdo? Ahí el ángulo 60 y por lo tanto este punto de aquí, este puntito, ¿cuáles son sus coordenadas? Abscisa ordenada. Abscisa es 90 más A, como aparece por aquí, y la ordenada es raíz de 3A o A raíz de 3. ¿De acuerdo? Esta es la ordenada A raíz de 3. Listo.
Listo. Y aquí tenemos 90 más teta. Del gráfico, chicos, ¿cuánto es la tangente? Esto hay que borrar un ratito. Ahorita esto es para responder. ¿Cuánto es la tangente 90 más teta? La tangente de este ángulo que está en posición, él está en posición normal. Mide 90 más teta, está aquí y está en posición normal. ¿Qué cosa es la tangente? La tangente de 90 más teta. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, cateto opuesto es ordenada. Cateto adyacente es la abscisa. Ordenada sobre abscisa. Recuerda que esta es la abscisa y esta es la ordenada. La ordenada sobre abscisa. A raíz de 3 sobre 90 más A. Aquí está, A raíz de 3 sobre 90 más A. Pero según datos del problema, dice que la tangente 90 más teta es 2 raíz de 3 sobre 5. Así que él tiene que ser reemplazado 2 raíz de 3 sobre 5. 2 raíz de 3 sobre 5 y el otro baja. Así que usted simplifica raíz de 3 a la izquierda, raíz de 3 a la derecha, cuando pasa a multiplicar 5A, cuando pasa a multiplicar 180 más 2A. 2A pasa a restar, 3A es igual a 180, y si 3A vale 180, por lo tanto, A vale 60. Excelente. Y si A vale 60, usted sabe las coordenadas. ¿Cuánto vale este punto de acá? 60 más 90, 60 más 90, 150, punto y coma, 60 raíz de 3. Usted quiere esta distancia de, y este es 0,0. Bueno, aquí hay que recordar la distancia entre dos puntos. La distancia es igual a la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? La raíz cuadrada de 150 menos 0 al cuadrado, que es 150 al cuadrado, más 60 raíz de 3 menos 0 al cuadrado, o 60 raíz de 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? 60 raíz de 3 menos 0 al cuadrado, que es 60 raíz de 3 al cuadrado. Opera, por favor, esto sí lo dejo como tarea operar, y le queda 30 raíz de 37. Esa es la distancia que hay entre dos aeropuertos. Problema número 3, la respuesta a la C de casa. Vamos al problema 4, chicos. A ver. Vamos al problema 4, quise problema 4. Atención con el problema 4. Los primeritos están pesaditos, los últimos son accesibles. Dos barcos parten simultáneamente de un puerto P. Parten de aquí, del puerto P. Uno navega con rumbo norte, teta grados oeste. Norte, teta grados oeste. Aquí está. A 15 millas por hora, y el otro navega rumbo sur, alfa grados oeste. Sur, alfa grados oeste. A 17 millas por hora. Si se cumplen estas dos igualdades, determina la distancia que se encuentran los barcos después de 3 horas de haber salido del puerto. A ver, chicos, vamos por partes. Vamos a poner esto por acá. Esto de aquí. Datos del problema. Como la tangente 90 más teta es menos 3/4, ¿qué cosa es la tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto significa ordenada. Ordenada. Y cateto adyacente significa abscisa. Abscisa. Y nosotros sabemos que X es la abscisa y Y la ordenada. Entonces, ordenada es Y y la abscisa es X. Entonces, como este punto está aquí en el... claro. Y un ratito. Y este es 90. Y esto es 90. Como este punto está en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, la abscisa tiene que ser negativo y la ordenada positivo. Por lo tanto, aquí la abscisa tiene que ser negativo, carga con el signo, menos 4, y le tomamos una constante, menos 4K, y la ordenada lo hacemos positivo, 3K. ¿De acuerdo? Entonces podemos concluir que X vale menos 4K y Y vale 3K. Borramos todo. Chicos, este es el otro dato. Miren, cotangente 90 más alfa es igual a menos 8 sobre 15. Aquí, este menos que afecta a 8 sobre 15 pasa a restar al otro lado. Ese menos pasa a otro lado a restar. Ahí está. Menos cotangente 90 más alfa es igual a 8 sobre 15. ¿De acuerdo? Este menos que está aquí, que entre, afecta a los dos. Ahí está. ¿Y quién es este ángulo? Este ángulo es este, chicos. ¿Cómo terminamos? Este es menos alfa. Y este es menos 90. Este, como lo dejé de tarea, menos 90. Menos 90 menos alfa. Menos 90 menos alfa. Todo eso de ahí, ¿quién es? Menos 90 menos alfa. Este de aquí es menos 90 menos alfa. Este es menos 90 menos alfa.
¿Y qué cosa es la cotangente, profesor? Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es la axis, cateto opuesto es ordenada. ¿De acuerdo? La axis es X, la ordenada es Y. Entonces, X toma el valor de 8 y Y 15. X, vamos a poner 8K y Y 15K. Pero un ratito, estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante las axis ordenadas son negativos, así que le ponemos un menos aquí y un menos acá. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante son signos negativos, corriges el signo. Entonces, eso me llega, en vez de K que está arriba, vamos a ponerle A. Eso llega a tomar, a considerar que X vale menos 8A, ¿de acuerdo? Y Y vale menos 15A. Listo, chicos. Y esta es la gráfica que aparece cuando terminamos. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica que le he borrado. Este es 90 menos 90 más teta y este es 90 más teta. ¿De acuerdo? Y este punto, y X, Y es este de aquí. X menos 4K y vale 3K. Y por acá, chicos, X menos 8K menos 8A y aquí menos 15A. Listo. Y dato del problema nos dice que a qué distancia el barco nos contará después de 3 horas. Si avanza 15 millas por hora, si está avanzando por aquí 15 millas por hora, en 3 horas esta distancia es 45 millas. Si avanza 17 millas por hora, en 3 horas esta distancia es por 3, 17 por 3, 51. Pues que ponemos 51. Y listo, chicos, aquí utilizamos la distancia entre dos puntos. Aquí también usamos la distancia entre dos puntos. Entonces, así tenemos que la distancia entre dos puntos, mira, menos 4K menos 0 al cuadrado, 3K menos 0 al cuadrado es 45 al cuadrado. Operan, por favor, le dejo como tarea esta y K vale 9. Y aquí, de acuerdo, menos 8A menos 0 al cuadrado, menos 15A menos 0 al cuadrado es igual a 51 al cuadrado. Operan, por favor, y A vale 3. Y vuelven a reemplazar aquí. ¿Cuánto encontramos? Si K vale 9, 9 por 4, 36, menos 36, y 9 por 3 es 27. Y si A vale 3, 8 por 3 menos 24, y 3 por 15 menos 45. Y aquí tenemos estos dos puntos, tenemos que encontrar entonces la distancia entre estos dos puntos. Distancia entre estos puntos, menos 36, menos 24, más 27, menos 45 al cuadrado. Operan, por favor. Y tenemos que la distancia es 12 raíz de 37. La C. A ver, un ratito para que lo capture en su pantalla, si no. ¿Listo? Vamos con el problema 5, un ratito nada más. Vamos a borrar acá. El problema 5 es este, le voy a mostrar la solución. Este sí voy a demorar un poquito, entonces este sí lo voy a dejar como tarea. Aquí está la solución, chicos, ¿de acuerdo? Acá hay un poquito de teoría, ¿de acuerdo? Ya por cuestión de tiempo no puedo hacer más. ¿De acuerdo? Problema 6, 30 segunditos. Este es el problema 6. Miren, chicos, voy pasando. Voy pasando. Esto sale rápido, ¿de acuerdo? 30 segunditos y T es esta expresión teta mayor o igual que 0 menor que pi medio, determine el producto de mínimo y máximo valor. Aquí, por favor, aplican reducción al primer cuadrante. Ese 145, miren, T es 7 más coseno, 7 más el coseno. Este 145 podemos expresar como 144 pi medios más pi medios más teta. Porque 144 entre 2, 72. Y 72 es un número par por pi, se simplifica, se va. ¿De acuerdo? 144 entre 2, 72 es par por pi, se va. Entonces queda coseno de pi medios más teta. 90 más un poquito está en el segundo cuadrante. Coseno en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Y como es 90 pasa su corrazón. La corrazón del coseno es el seno de teta. Entonces se reduce a 7 menos seno de teta, aplicando reducción al primer cuadrante. Ahora, como el ángulo teta varía de 0 a 90, tomamos el seno de 0 a 90 varía desde 0 hasta 1. Multiplicamos por menos, la desigualdad cambia. Y le sumamos 7, más 7, más 7, más 7. Y este es T, ¿de acuerdo? Que varía de 6 a 7. El mínimo es 6 y el máximo es 7. El producto es 42. Este problema 7 también es 30 segundos, no voy a demorar más. Aquí está, le están mostrando la resolución. Un terreno con forma de un triángulo está a la venta. Estas son las propuestas. Primera propuesta, segunda propuesta y tercera propuesta. ¿Cuánto es el promedio? El promedio es que hay que sumar el, que aquí está, el, que aquí está, y este otro que también aquí está. Lo sumamos. Pero chicos, nosotros sabemos que A más B más C, A
más B más C es 180. ¿Por qué? Porque son los ángulos del triángulo. Entonces aquí miren, observen mentalmente, hay un A más B más C, A más B más C, hay un 180. 180 menos 90, que era 90, pero que era un B. Aquí también, chicos, suma mentalmente aquí, suma B y resta B. Si sumas B, queda más B más C. 180 más 180, 360 menos B, aquí está. Aquí súmale B y réstale B. Si sumas B y restas B, A más B más C, 180 menos 90 es 90 menos B. ¿De acuerdo? Reducción al primer cuadrante, 100 seno 90 más B es coseno de B, coseno de 360 menos B, él se cancela, coseno menos B, que es coseno de B, y la tangente 90 menos B viene a ser la cotangente de B. Aquí factorizas a todos 100, pero recuerda que este término son semejantes, acá hay dos veces, ¿de acuerdo? Y este es dato de problema, que esta suma vale 3. Si esta suma vale 3, entonces se cancela 3 arriba, 3 abajo, se simplifica. Listo, esta es para mostrar nada más porque ya estoy con la hora. Ahí está. Y bueno, aquí simplemente este es 3630, ¿de acuerdo? Es 360 por 10 por más 30. Este de aquí copiamos tal como está, factorizando el menos. Y este 7 pi tercios es 2 pi más pi tercios. Abajo es igual 4 pi menos pi cuartos es 15 pi cuartos. Aquí simplemente factorizamos el más nada más. Y 4 pi tercios es pi más pi tercios. Aplicamos lo que dijimos hace un momento, que todo número 360, un ratito, no, todo 360 por algo se simplifica, este se cancela, queda seno de 30. Aquí reducción al primer cuadrante, aquí también reducción al primer cuadrante, él también se cancela, simplifica, seno de pi tercios. Él se simplifica, coseno de menos 45, que es lo mismo que coseno de 45, y aquí 180 más un poquito está en el tercer cuadrante, coseno del tercer cuadrante signo negativo, como es 180, se repite la misma razón trigonométrica. Listo, chicos, miren, el seno de 30 es un medio, que aquí está. Este término central, con este término central se cancela. Seno de 60, raíz 3 sobre 2. Coseno de 45, 1 sobre raíz 2. Menos, este menos con este menos se cancela. Ahí está. Y coseno de 180 entre 3 es 60. Coseno de 60 es un medio. Operan, por favor, y les sale raíz de 6 sobre 2. Gracias, chicos. Cuídense, sigan estudiando, sigan avanzando. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Chao a todos. Chao, chicos. Chao, chao.